Buen día, mi nombre es María Elena Estrada de Sandoval, estudiante de la Maestría de Biología Molecular de la Universidad Galileo. En este video voy a hablar sobre el flujo de la información genética. Este es un tema que desde el año 1958 Francis Crick lo propuso y lo llamó el dogma central de la biología molecular. En este diagrama podemos ver con respecto a este dogma cómo la información genética que está contenida en forma de ADN, que es la primera macromolécula que vemos al lado izquierdo de doble cadena, es transcrita al ARN, segunda molécula del centro de solo una cadena, para luego ser traducida a un polipéptido. Actualmente, el dogma de la biología molecular ha sufrido transformaciones, ya que, si bien la mayoría de los genes codifican para proteínas, se sabe que otros genes codifican para diferentes productos, entre ellos diversos tipos de ARN, por lo que se dice entonces ahora, según el dogma, que el ADN se transcribe a ARN y este se traduce a un producto funcional. Dentro del flujo de la información genética, vemos que tanto el ADN como el ARN tienen un proceso propio de replicación, que en este diagrama está señalizado con las flechas curvas sobre cada una de estas macromoléculas. Y finalmente, como puede verse en la flecha inferior, se ve también que el ARN puede convertirse en ADN por un proceso llamado transcripción reversa o retrotranscripción. Bueno, vamos a recordar rápidamente que las macromoléculas importantes en la perpetuación de la información genética son el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, que tiene los nucleótidos adenina, timina, citosina y guanina, y el ácido ribonucleico o ARN, que tiene los nucleótidos adenina, uracilo en vez de timina, citosina y guanina. Ahora entramos a uno de los procesos más importantes de este flujo de información. Bueno, vamos a hablar de tres procesos importantes, que es la replicación, la transcripción y la traducción. Empezamos con la replicación del ADN. La replicación del ADN es la duplicación de una cadena de ADN que da lugar a dos cadenas idénticas. Tiene características importantes, ¿verdad? La primera es que es una replicación semiconservativa, en donde cada cadena del ADN actúa como molde para la formación de una nueva cadena complementaria, lo que podemos ver bien en el diagrama al lado izquierdo. Otra característica importante es que es bidireccional. Esto se explica porque surge de un punto de origen o burbuja de replicación. Cada burbuja posee así dos horquillas de replicación que se dirigirán en el proceso hacia lados opuestos. Importante ver que las procariotas tienen un origen único y las eucariotas tienen varios orígenes, por lo que se dice que es multifocal. La replicación se da en tres eventos, empezando con el evento de iniciación, en donde se da el desenrollamiento del ADN y la ruptura de los puentes de hidrógeno por acción de la enzima helicasa. A cada cadena se unen proteínas de unión a cadena simple, que son las proteínas SSB, que estamos señalando ahorita, por sus siglas en inglés Single Strand Binding, y lo mismo son las proteínas RPA en eucariotas, por sus siglas en inglés Replication Protein A. Perdón, las SSB es en procariotas. Estas evitarán que las hebras de ADN se vuelvan a unir. Otras enzimas importantes en este proceso son las topoisomerasas, que evitarán el enrollamiento de ADN cortando enlaces fosfodiéster,
pero también son capaces estas enzimas de formar dichos enlaces en el momento que sea necesario. Bueno, se crea entonces, como dijimos, una burbuja con dos horquillas de replicación. Pasamos al segundo evento, que es la elongación. Es el inicio de la construcción de nuevas cadenas. Se necesita un primer o cebador de RNA que es formado por la enzima primasa. ¿Por qué es de RNA? Porque él proporciona el OH en el extremo 3' libre para añadirse los siguientes nucleótidos. Para comprender mejor el proceso, debemos recordar que la formación de nucleótidos se da siempre de 5' a 3'. Vamos a ver en el diagrama una hebra líder o plantilla líder que va de 5' a 3' y que la elongación de la hebra complementaria, en este caso hebra continua, será fácilmente, ya que la cadena va abriéndose hacia el lado izquierdo y hacia ese lado se construye esta hebra continua de 5' a 3'. Como estamos viendo acá, va hacia la izquierda. En este caso hay un solo cebador de ARN. Nos vamos a la parte de inferior, en donde se está mostrando un cebador también. Vemos la hebra o plantilla atrasada que está hasta abajo. Vamos a ver. Ahí está señalada. Ahí está señalada la flechita de la hebra o plantilla atrasada, que será molde para la hebra discontinua, que podemos ver también ahí la flecha. Para lo que necesitamos ahora varios primers o cebadores. Así, el primer primer iniciará la elongación de un pedacito de ADN de 5' a 3' y luego otro primer o cebador, que lo vemos a la izquierda del diagrama, inicia la formación de otro fragmento de ADN y así se da sucesivamente hasta ir elongando la cadena. Estos fragmentos de ADN discontinuos se llaman fragmentos de Okazaki. La elongación se lleva a cabo por la acción de la enzima ADN polimerasa 1, que va agregando los nucleótidos de uno en uno a la nueva cadena que se está formando para darse la replicación de ADN. Este proceso de la cadena discontinua recibe el nombre de fenómeno del trombón, ya que se asemeja a la vara del trombón que va hacia el frente para emitir un sonido y hacia atrás para emitir otro sonido distinto. Y es lo que vemos en la cadena discontinua. Pasamos al evento final de la replicación, que es la terminación, en el que se eliminan los primers por las enzimas ribonucleasas. También en este proceso se rellenan los espacios que quedan vacíos, ¿verdad? Por las polimerasas y se sellan las cadenas por las enzimas ligasas. Ahora al segundo proceso del flujo de la información genética que vamos a explicar y que es la transcripción. Bueno, sabemos que del DNA se formará un RNA que lleva la información genética. Recordemos que una de las cadenas de DNA, vemos la cadena de arriba que va de 5' a 3', es la cadena codificante o no templada. Y la otra cadena que va de 3' a 5', que es la inferior, es la molde o templada. El ARN transcrito será exactamente igual a la cadena codificante, obviamente con los cambios que conlleva el ARN, ¿verdad? Uracilo en lugar de timina. Bueno, para entender este proceso, vamos a ver brevemente la estructura de un gen. Vemos al centro en rojo una región INR que es el punto 0. Hacia la izquierda de esa región está la región reguladora que contiene a su vez a los promotores y potenciadores. En esta región los nucleótidos se numeran con valores negativos que van de -1, -2, -3, etc. a medida que se van alejando de la región INR.
por lo que dice que es una región negativa y se le llama también región río arriba. Veamos el área hacia la derecha del INR, es donde los nucleótidos se numeran positivamente, más 1, más 2, más 3, etcétera, siendo así la región positiva o la región que se llama río abajo, que tiene a su vez regiones 5' UTR, que es la primera, la que está pegadita al INR, que es importante en la iniciación de la transcripción. También tiene los exones, que son secuencias codificantes. Tiene los intrones, que son secuencias no codificantes, pero con otras funciones que ya se conocen algunas funciones de maduración de ARN y se está todavía en investigación qué otras funciones tienen. Y finalmente vemos la región 3' UTR, que es fundamental para la maduración del ARN transcrito. La transcripción tiene también 3 fases. Vamos a ver primero la iniciación, en donde entran y actúan los factores transcripcionales, que no son más que proteínas especiales que se ensamblan a una región específica del ADN, que son esta región, es la región promotora que mencioné anteriormente, para atraer a la ARN polimerasa. Podemos ver la figura izquierda en donde está el ADN que está marcado con su región promotora y se ve un complejo ya con más proteínas que se le han ido uniendo, que es el complejo de iniciación de la transcripción. Los promotores no son iguales en todos los genes y pueden estar tanto río arriba como río abajo. Un promotor importante que se encuentra por lo menos en la mitad de los genes es la caja TATA, que es una secuencia de adeninas y timinas localizada específicamente en la región río arriba menos 25. Bueno, luego del complejo de iniciación se forma un complejo más grande que regula la maquinaria de la transcripción en el que intervienen proteínas coactivadoras y activadoras para que se dé la interacción con las regiones potenciadoras que se encuentran a más distancia del punto INR. Ese contacto entre estas proteínas y el complejo de iniciación enciende la actividad de la enzima ARN polimerasa. Cuando mostré la estructura de un gen, olvidé decir que la región que está al lado derecho del INR es llamada también región estructural. Ahora vamos a ver el evento 2 de la transcripción, que es la elongación. Entonces, esta se lleva a cabo por la ARN polimerasa, quien va uniendo de nucleótido en nucleótido para formar el ARN que será el transcrito. Es importante ver que la ARN polimerasa en procariotas es solo de un tipo y sí tiene varias subunidades, pero es una proteína más sencilla ya que todo el proceso es más sencillo. En eucariotas hay 3 tipos de ARN polimerasa y son proteínas más complejas con función de unión de nucleótidos, función polimerasa y también funciones catalíticas. La ARN polimerasa 2 es la que transcribe al RNA mensajero, que es muy importante en el siguiente proceso del flujo de la información, que es la traducción. Tenemos finalmente el evento de la transcripción, que es la terminación, que ya cuando tenemos al ARN mensajero listo, hay enzimas endonucleasas que reconocerán una región de terminación cortando los nucleótidos y separando ese pre-ARN formado a partir del DNA. Y decimos pre-ARN porque todavía no está listo para salir del núcleo, todavía no está maduro, por lo que lleva unos procesos para estar listo y para pasar al siguiente proceso de traducción. Estos procesos son la poliadenilación, que es la agregación de una cola de de adeninas. Tenemos el enlace CAP,
que es un enlace inusual, 5', 5', y tenemos todo el proceso de splicing, que es el corte y empalme, que es en donde se eliminarán los intrones y ya quedarán solo las regiones claramente codificantes como son los exones. Vamos ahora el tercer proceso que vamos a explicar, que es el proceso de traducción. Ya cuando se ha formado el ARN mensajero, que sería el ARN transcrito, ya debe salir del núcleo para la formación de polipéptidos, por lo que se dirigirá a los ribosomas. Recordemos que los ribosomas son organelos que se encuentran en abundancia en el citoplasma. En ellos se utilizará la información genética portada por este ARN mensajero para unir aminoácidos que luego se convertirán en polipéptidos y finalmente en proteínas esenciales para la vida. Este es el proceso de traducción propiamente dicho y se lleva a cabo de la siguiente manera. Bueno, primero recordemos que el ribosoma se compone de dos subunidades, una grande y una pequeña. El ARN mensajero prácticamente atraviesa el ribosoma, llevando el código genético. Por otra parte, los aminoácidos se transportan mediante el ARN de transferencia. El código genético, que lo mencioné hace un momento, es el conjunto de reglas que definen cómo se traduce la secuencia de nucleótidos en el ARN mensajero para formar finalmente las proteínas o, como decíamos al inicio, otros productos funcionales. Se organiza en codones, que son grupos de 3 letras o de 3 nucleótidos. El código genético tiene las siguientes características. La primera, como les estoy mencionando, es que está en tripletes. La segunda es que es degenerado. Esto quiere decir que más de un codón puede codificar un mismo aminoácido. La tercera es que es no solapado. Se inicia solo en un punto en un marco de lectura. Aunque pueden haber varios marcos de lectura para un mismo gen, este solo se inicia en un punto y no se cruza con otro marco de lectura. Otra característica es que es sin comas. Esto quiere decir que se arranca con un codón de inicio hasta llegar a un codón de terminación, ¿verdad? Es como completo. Y por último, la característica de que es universal, lo que significa que todas las células nucleares del cuerpo tienen el mismo código genético en un mismo organismo, ¿verdad? Hablando del código genético, tenemos que para codificar los 20 aminoácidos naturales, cada aminoácido debe tener especificada una secuencia de 3 nucleótidos que ya dijimos que se llama codón. Existe un codón generalmente de inicio y varios codones de terminación. Veamos la gráfica del código genético que se puede presentar lineal, en un cuadrado, en un rectángulo, y esta me gusta que se presenta en un círculo y es fácil de interpretar. Si nos enfocamos en la parte superior naranja, donde está el aminoácido glicina, podemos ver que su código inicia en el centro con la letra G. Ese sería nuestro primer nucleótido, que está en verde fuerte. Seguida de otra G que está más hacia arriba y el que está en verde pálido, que sería nuestro siguiente nucleótido. Y finalmente tenemos como nucleótido 3 las opciones U, C, A o G. Esto confirma que el código es degenerado, lo que habíamos dicho anteriormente, o sea que tiene varias combinaciones de tripletes para un mismo aminoácido. O sea que todas esas combinaciones que serían GGU, por ejemplo, GGC, GGA o GGG nos van a codificar para el aminoácido glicina. Bueno, ya viendo todo esto del código, vamos a pasarnos a los pasos de la traducción que también, para hacerlo sencillo, son inicio, elongación y terminación. Entonces vamos a ver en el inicio
El ribosoma localiza el codón de inicio, que ya hablamos que era el AUG, que codifica para metionina y que y es ayudado por el RNA ribosomal, por la región 16S, que se une a la secuencia especial. Por ejemplo, en procariotas, esta secuencia se llama Shine-Dalgarno y es parte de la región UTR5', que estábamos hablando que está a la par de la región INR en la estructura de un gen. Y el RNA de transferencia se une a ese codón en el compartimento P del ribosoma. Entonces vamos a ver que hasta aquí está el complejo en la subunidad pequeña del ribosoma, perdón. Vamos a verlo en el diagrama a la izquierda, en donde llega el ARN mensajero con su codón y estamos viendo el AUG, codón de inicio, y que se va a unir a su anticodón complementario que sería UAC. Entonces ahí está la primera parte. En esto la energía es suministrada por el GTP y luego vamos al lado derecho, al diagrama derecho, en donde vemos que el sitio P es el sitio peptidil, está ocupado por el ARN de transferencia ya con su metionina. Y el sitio A, que es el sitio aminoácil, está libre para recibir un segundo ARN de transferencia cargado con un nuevo aminoácido. Entonces así vemos que el ribosoma, la unidad grande, tiene estos sitios A, P y E, y el sitio E vamos a explicar después que va a ser para que ya salgan la cadena de aminoácidos. Luego de esta parte inicial se da un cambio de conformación de la subunidad pequeña del ribosoma para que se acople a ella la subunidad grande. Entonces ya se va a dar realmente el siguiente proceso, que es el de elongación de la cadena polipeptídica. Este proceso es catalizado por la enzima peptidiltransferasa que va uniendo los aminoácidos a la cadena peptídica. Al llegar un aminoácido se da entonces un proceso cíclico de elongación. Luego vamos a la última parte, que es al aparecer uno de los codones de terminación que mencionamos también anteriormente, que pueden ser varios. Tenemos 3 codones de terminación, que es UAA, UAG y UGA. Al llegar a esos codones, un factor de terminación, que es el RF, se unirá a este codón, impidiendo que algún ARN de transferencia llegue con otro aminoácido. O sea que la ARN de transferencia aminoácido se localiza en el sitio A de la subunidad del ribosoma. Finalmente se hidroliza la cadena polipeptídica y se separan las dos subunidades del ribosoma para ya no continuar uniendo aminoácidos y elaborando esta cadena polipeptídica. Bueno, entonces aquí concluimos la explicación del flujo del material o de la información genética y lo que fue antes y lo que es ahora el dogma de la biología molecular. Y hago ver también que estos procesos son bastante complejos y de mucha investigación, también imaginación para llegar a haberlos determinado. En este video y por razones didácticas se presenta más sencillo de lo que es realmente y tomando en cuenta que la cantidad de factores que son generalmente proteínas que entran en juego es enorme. Espero dado bastante claro y muchas gracias por su atención.